Hablar de Carlos Andrés Pérez Capé es adentrarse en la figura más polarizante de la Venezuela moderna. Fue el hombre que nacionalizó el petróleo y el que terminó destituido por la justicia. Para entender lo que no se dice, o lo que queda en las sombras, hay que separar el mito del caudillo carismático de las realidades estructurales que marcaron sus dos gobiernos. 1. El Gocho y la Gran Venezuela, 1974 a 1979. En su primer mandato, Cap cabalgó sobre el boom petrolero. Es la época que muchos recuerdan con nostalgia, pero hay matices que suelen omitirse. La ilusión de la riqueza. Se vendió la idea de que Venezuela era una potencia mundial. Sin embargo, se sembraron las semillas de la deuda externa impagable. Se gastó más de lo que entró incluso con el petróleo por las nubes. La creación del Estado paternalista. Se acostumbró al ciudadano a que el Estado debía proveerlo todo, debilitando la iniciativa privada y creando una dependencia que, décadas después, pasaría factura. 2. El misterio del Sierra Nevada. Este es uno de los episodios que más se intentó enterrar. Se trató de la compra de un barco frigorífico con un sobreprecio escandaloso. Lo que se ocultó, aunque el Congreso lo investigó, Cap fue exonerado por un margen estrecho de votos. Muchos analistas coinciden en que hubo un pacto entre los grandes partidos, AD y COPEI, para no sentar el precedente de meter a un expresidente en la cárcel, protegiendo así el sistema bipartidista. 3. El segundo mandato y el sacudón, 1989 a 1993. Aquí es donde la historia se vuelve oscura. Cap regresó prometiendo la bonanza de los 70, pero al llegar se encontró con las arcas vacías. El gran viraje oculto. Cap no le dijo al país durante la campaña que aplicaría un paquete de ajustes del FMI. El engaño percibido por la población fue el detonante emocional del Caracazo. La cifra real de muertos. Oficialmente se habló de unos 300 muertos en el Caracazo, 27 de febrero de 1989. Investigaciones independientes y hallazgos posteriores en fosas comunes, como la peste, sugieren que la cifra pudo ser de miles. El uso desproporcionado de la fuerza militar es algo que las instituciones de la época intentaron minimizar. 4. La conspiración interna. ¿Por qué cayó realmente? Muchos creen que Cap cayó por corrupto, pero la historia política sugiere algo más profundo. Traicionado por los suyos, no fueron solo los golpes de Estado de 1992, liderados por Chávez, lo que lo hundió. Fue su propio partido, Acción Democrática, el que le dio la espalda. Los dinosaurios del partido no le perdonaron que intentara tecnocratizar el gobierno y quitarles el control de las cuotas de poder. La partida secreta. Fue destituido por el uso de 250 millones de bolívares de una partida secreta para ayudar a la seguridad de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua. Irónicamente, comparado con los niveles de corrupción posteriores en el país, muchos consideran que esa acusación fue la excusa legal para un juicio que era meramente político. Lo que la narrativa actual intenta borrar. Hoy en día, se intenta pintar a Cap solo como el villano neoliberal. Lo que no quieren que se analice con objetividad es que Pérez, al final de su vida, advirtió con precisión quirúrgica que el camino que tomaba Venezuela tras su salida llevaría a una dictadura destructiva. Yo deseo que el destino de Venezuela no sea el de una dictadura, que este sacrificio mío sirva para que se doblegue esa voluntad de asaltar el poder. Cape, tras su destitución. Entremos en el terreno pantanoso. Lo que ocurrió entre 1992 y 1993 no fue solo un juicio por corrupción, fue un parricidio político. Aquí te detallo los aspectos que suelen quedar en la letra pequeña de los libros de historia. 1. El enigma de la partida secreta, los 250 millones. Carlos Andrés Pérez, Cap, fue destituido por peculado doloso y malversación de 250 millones de bolívares de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. Lo que no se dijo en su momento, ese dinero no fue a una cuenta personal de Cap para comprar mansiones. Se utilizó para enviar un contingente de seguridad y apoyo logístico a Nicaragua, específicamente para proteger a la presidenta Violeta Barrios de Chamorro durante la frágil transición tras la guerra civil. El trasfondo geopolítico. Cap quería consolidar la democracia en Centroamérica y frenar la influencia de Cuba en la región. Para él, era una inversión en seguridad regional. Sin embargo, legalmente,
Usar fondos venezolanos para la seguridad de otro país sin pasar por el Congreso fue el error técnico que sus enemigos aprovecharon. 2. Los notables. El golpe intelectual. Antes de los militares, hubo un movimiento civil. Un grupo de intelectuales, empresarios y políticos conocidos como los notables, donde figuraba por ejemplo Arturo Uslar Pietri, presionó mediáticamente para la salida de Cap. Lo que se oculta, muchos de estos notables no actuaban por una pureza ética contra la corrupción, sino por un profundo resentimiento hacia el estilo de gobierno de Cap, quien los había desplazado de los círculos de influencia. Al debilitar la figura presidencial, sin quererlo, o queriéndolo, le pavimentaron el camino a los golpistas de 1992. 3. 1992. El día que la inteligencia falló, o se dejó fallar. El 4 de febrero de 1992 no fue una sorpresa total. Los servicios de inteligencia, DICIP y DIM, tenían informes sobre movimientos sospechosos de oficiales jóvenes, MBR 200. La teoría del dejar hacer. Existe una tesis histórica que sugiere que sectores de la vieja guardia política y militar permitieron que el golpe avanzara para que Cap quedara tan debilitado que tuviera que renunciar. No contaban con que el golpe fracasaría militarmente pero triunfaría mediáticamente con el por ahora de Chávez. 4. El papel de Rafael Caldera. Caldera, quien fue el gran rival histórico de Cap, pronunció un discurso famoso en el Congreso el mismo día del golpe del 4F. La traición al sistema. Caldera justificó indirectamente el alzamiento diciendo: es difícil pedirle al pueblo que se sacrifique por la libertad y la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer. Ese discurso fue el último clavo en el ataúd de Cap. Caldera entendió que el sentimiento anti-Cap era su boleto de regreso a la presidencia, aunque eso significara validar la vía violenta. ¿Por qué no quieren que lo sepamos hoy? A los que están en el poder hoy, no les conviene recordar que Cap advirtió exactamente qué pasaría si un militarista llegaba a Miraflores. A la oposición tradicional, no le conviene recordar que ellos mismos destruyeron el sistema que lo sostenía, la democracia de 1958, solo por sacar a Pérez del juego. Analicemos entonces ese capítulo final, el que a menudo se simplifica como una salida por corrupción, pero que en realidad fue un golpe de Estado institucional. La salida de Carlos Andrés Pérez, Cap, de Miraflores, el 20 de mayo de 1993, no fue solo un acto jurídico, fue el colapso de un sistema. Aquí están los detalles que la narrativa oficial suele omitir. 1. El suicidio de la Cuarta República. Lo que pocos mencionan es que, al sacar a Cape, la clase política venezolana, AD y COPEI, firmó su propia sentencia de muerte. La ceguera de las élites. Los líderes de los partidos tradicionales pensaron que, al entregar la cabeza de Pérez en una bandeja de plata, calmarían la ira popular y detendrían el ascenso de los militares golpistas, Chávez y compañía. El resultado. Sucedió lo contrario. Al destruir la figura presidencial destruyeron la institución. La gente no vio justicia, vio un sistema que se devoraba a sí mismo. 2. ¿Por qué Cap no resistió? El misterio de la no fuerza. Como comandante en jefe, Cap tenía la potestad de declarar un estado de excepción, o movilizar tropas leales para evitar su destitución, alegando una conspiración política, que de hecho existía. Lo que no quieren que sepamos, Pérez decidió aceptar el veredicto de la Corte Suprema de Justicia para evitar una guerra civil. A pesar de su imagen de prepotente, prefirió salir de Miraflores por la puerta de atrás antes que bañar en sangre el Palacio Presidencial. Irónicamente, el hombre acusado de dictador por sus enemigos, fue el que más respetó la formalidad democrática en el momento de su caída, algo que sus sucesores difícilmente habrían hecho. 3. El papel de la fiscal general, Ramón Escobar Salom. La pieza clave en la caída de Cap fue el fiscal general, quien presentó la acusación. La venganza personal. Se dice en los círculos políticos de la época que la hazaña de Escobar Salom no era meramente legalista. Había una rivalidad intelectual y política de décadas. La fiscalía utilizó una interpretación muy elástica de la ley para convertir una malversación, uso de fondos en un destino distinto al asignado pero estatal, en un delito que ameritara cárcel. La anatomía de la caída, 1992 a 1993. Actor político, acción oculta, objetivo real,
Acción Democrática, AD, le retiró el apoyo político en el Congreso. Desmarcarse del paquete económico para sobrevivir electoralmente. Medios de comunicación. Campaña de desprestigio masiva y diaria. Venganza por la eliminación de subsidios y privilegios económicos. Corte Suprema. Dictaminó que había méritos para el juicio en tiempo récord. Ceder a la presión de los notables y de la calle. 4. Las advertencias ignoradas. Pérez, desde su arresto domiciliario en La Humada, escribió y dio entrevistas que hoy parecen profecías. Lo que no se quiere recordar es que él predijo que Venezuela se convertiría en un paria internacional si el populismo militarista tomaba el control. Él sabía que su caída no era el fin de la corrupción, sino el inicio de una era de inestabilidad total. Mientras el país celebraba su salida, él veía el abismo. Dato poco conocido. Durante su juicio, CAP nunca reveló los nombres de los agentes de inteligencia nicaragüenses que recibieron el dinero. Se llevó ese secreto a la tumba por razones de Estado, prefiriendo ir preso antes que comprometer la seguridad de aliados extranjeros. Tras la salida de CAP en mayo de 1993, Venezuela entró en un vaciado de poder que fue aprovechado por quienes hoy todavía figuran en la política. Lo que no se cuenta con claridad es cómo el linchamiento de Pérez fue el puente perfecto para el colapso definitivo del sistema. Aquí los puntos clave de esa transición que suelen quedar en la sombra. 1. El gobierno de Ramón J. Velázquez, una fachada frágil. Para sustituir a CAP, el Congreso eligió a un historiador respetado, Ramón J. Velázquez. Se vendió como una transición pacífica, pero bajo la mesa ocurrieron cosas turbias. El narcoindulto, caso Larry Tovar Acuña. Durante este gobierno de transición, se firmó el indulto a un importante narcotraficante vinculado al cartel de Medellín. Lo que se ocultó. Se culpó a la secretaria privada de Velázquez por meter el papel entre otros documentos. Sin embargo, muchos analistas creen que fue una operación de inteligencia para demostrar que el sistema civil ya no tenía control, y que la corrupción estaba infiltrada hasta en la oficina del presidente más honesto. El Viernes Negro bancario. En las sombras de la crisis política, el sistema financiero estaba podrido. La caída de CAP aceleró el pánico, y para enero de 1994 el Banco Latino quebró arrastrando a medio país. Se dice que muchos políticos que persiguieron a CAP sacaron su dinero días antes, dejando a los ahorristas comunes en la calle. 2. La amnistía de Caldera, el pacto con el golpismo. Rafael Caldera ganó las elecciones de 1993, presentándose como el salvador ante el desastre de CAP. Pero para gobernar, necesitaba estabilidad militar. El precio del poder. Caldera sobreseyó, liberó sin juicio final a Hugo Chávez y a los demás militares del 4F y 27N. Lo que no quieren que sepas, no fue un acto de piedad cristiana o reconciliación. Fue un pacto político. Caldera necesitaba desinflar la presión militar para poder gobernar, pero al hacerlo, legitimó la vía violenta. Al salir Chávez de la cárcel de Yare, el mensaje al país fue: Pérez, que usó dinero para ayudar a otra democracia, va preso. Los que mataron soldados en un golpe de Estado, van a la calle como héroes. 3. El Chiripa y el fin del bipartidismo. Caldera ganó con una coalición llamada El Chiripero, rompiendo el dominio de AD y COPEI. La ironía histórica: al destruir a Pérez, los partidos tradicionales, especialmente AD, pensaron que se salvarían. En realidad, se quedaron sin líder y sin rumbo. El sentimiento antipolítico que ellos mismos alimentaron para sacar a CAP, terminó devorándolos a ellos en las elecciones de 1998. Lo que se oculta sobre los últimos días de CAP: Carlos Andrés Pérez pasó sus últimos años en el exilio, Miami y República Dominicana. Pero hay un detalle que la historia oficial rara vez toca: sus intentos de unificar a la oposición. El "te lo dije". CAP enviaba cartas y mensajes constantes a los líderes venezolanos advirtiendo que el nuevo gobierno, el de Chávez, no era un simple cambio de mando, sino un cambio de sistema hacia el autoritarismo. El rechazo. La oposición de principios de los 2000 lo rechazó por considerarlo tóxico electoralmente. Ignoraron su experiencia en el manejo de crisis, permitiendo que el nuevo sistema se atornillara sin una resistencia estratégica real. Resumen de la herencia oculta. Evento. Versión oficial. La realidad oculta. Juicio a CAP. Lucha contra la corrupción.
Ajuste de cuentas político para frenar sus reformas económicas. Llegada de Caldera. Regreso a la honorabilidad. Inicio del populismo tardío que quebró el sistema bancario. Salida de Chávez de Yare. Reconciliación nacional. Error estratégico de Caldera para ganar apoyo popular momentáneo. Es fascinante ver cómo cada ficha que cayó en 1993 empujó la siguiente. Para cerrar este círculo histórico, entremos en la fase de la profecía y el juicio desde adentro. Es aquí donde se revela por qué la figura de Carlos Andrés Pérez Cap sigue siendo un fantasma que incomoda tanto al chavismo como a la oposición tradicional. 1. Las costuras del juicio, justicia o teatro. Cuando se analiza el expediente contra Cap por los 250 millones de la partida secreta, surgen detalles que en 1993 fueron silenciados por el ruido mediático. La falta de pruebas de enriquecimiento. A diferencia de otros casos de corrupción, la Fiscalía nunca pudo demostrar que ese dinero terminó en las cuentas personales de Pérez. Se demostró que se cambió a dólares y se envió a Nicaragua. La presión a los magistrados. Años después, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, confesaron que votaron a favor de la salida de Cap no por convicción legal, sino por miedo físico. Las turbas enardecidas rodeaban el Palacio de Justicia y los medios de comunicación ya habían dictado sentencia. El delito de Estado. Cap argumentó hasta el final que revelar el destino exacto de esos fondos, operaciones de inteligencia en Centroamérica, pondría en peligro vidas humanas y acuerdos internacionales. Su silencio fue interpretado como culpa, pero él lo llamó lealtad al Estado. 2. Él te lo dije. Las profecías de Cap. Desde su arresto domiciliario en la Quinta La Ahumada, Pérez comenzó a dar entrevistas que hoy, en la Venezuela de 2026, parecen escritas ayer. Lo que no quieren que se resalte es su capacidad de diagnóstico. Sobre Chávez. Mientras muchos intelectuales veían en Chávez a un demócrata herido, Cap dijo en 1998, si este hombre gana, no entregará el poder nunca. Venezuela entrará en una etapa de violencia y miseria que no hemos conocido. Sobre la economía. Advirtió que destruir la apertura económica que él intentó, el gran viraje, para volver al control de precios y de cambio, destruiría el aparato productivo. Sobre la oposición. Les criticó su falta de coraje y su tendencia a pactar con el nuevo sistema por migajas de poder, en lugar de defender las instituciones que ellos mismos ayudaron a demoler en 1993. 3. Lo que se ocultó tras su muerte, 2010. El fallecimiento de Cap en Miami desató una última batalla simbólica que el gobierno de turno intentó manipular. El secuestro del cadáver. Hubo una disputa legal de meses entre su esposa en Venezuela, Blanca Rodríguez, y su compañera en Miami, Cecilia Matos, por sus restos. El gobierno venezolano intentó utilizar este conflicto para ridiculizar su figura, llamándolo el presidente errante. El regreso silencioso. Finalmente, sus restos volvieron a Venezuela en 2011. Fue un entierro austero. Lo que se ocultó fue el miedo del gobierno a que el funeral se convirtiera en una manifestación masiva de nostalgia. Por eso, se restringió la cobertura y se minimizó el evento en los medios oficiales. El legado prohibido, comparativa de datos. Indicador. Era Cap 2, 1992. Era posterior, década 2010 a 20. Producción petrolera. Aprox. 2.5 millones de barriles barra día. Colapso por debajo de 700.000 barriles. Deuda externa. Manejable bajo el Plan Brady. Default técnico y aislamiento financiero. Institucionalidad. División de poderes. La CSJ lo destituyó. Concentración total de poderes en el Ejecutivo. ¿Qué es lo que realmente no quieren que sepamos? Lo que la narrativa actual intenta borrar es que el sistema democrático venezolano era capaz de autorregularse. La destitución de Cap, aunque política, fue civil y constitucional. Lo que vino después fue la sustitución de la ley por la voluntad de un solo hombre. La historia de Carlos Andrés Pérez es la historia de un país que, en su afán por castigar a un líder por sus errores, terminó dinamitando los cimientos de su propia casa.